Marcador con Pablo Parra. Venimos de unos días, unos meses y casi unos años en los cuales cada no mucho tiempo hay un jugador que dice que la presión le ha comido. Venimos de unos días, de unos meses, de unos años en los cuales hay muchos futbolistas que reconocen que la presión que se ejerce sobre ellos es demasiada. Venimos de unos días, unos meses y unos años en los cuales se está ponderando mucho al que gana y no tanto al que trabaja para ganar. Y eso, como reconocía Quique Setién hace poco en Marca, genera mucha frustración. Por eso este marcador de Radio Marca hoy quería empezar con Sergio García, que es uno de los hombres que más conoce la mente de un deportista, es psicólogo especializado en el deporte, y que yo quería tratar con él precisamente esto. Si quizás estamos ejerciendo demasiada presión sobre gente que a lo mejor no está tan preparada para ello y que a lo mejor solo exigimos las victorias. Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me imagino, claro, que a ti esto de que los jugadores hablen de demasiada presión, de demasiada carga emotiva dentro de todo, por cómo conoces lo que es la mente de los deportistas, no te sorprende, ¿no? Que haya jugadores que la ansiedad les genere casi no poder jugar. Tenemos que pensar que un deportista es humano, en primer lugar. Por lo tanto, dependiendo del encuadre que tiene ese entrenador o que tiene ese equipo, eso va a hacer que tenga engranado su mente y su emoción o que tenga un bloqueo. Entonces tenemos que pensar que el bloqueo y por lo tanto la ansiedad, que es un término coloquial que decimos mucho, pero habría que poner un poco la lupa para ver cada persona o cada deportista que dice que tiene ansiedad, qué es exactamente lo que está diciendo. Si es un bloqueo, si es que tiene estrés, si es que tiene bajo rendimiento, si es una excusa, porque para todos nosotros la palabra ansiedad detrás esconde una serie de consecuencias, una serie de síntomas. Entonces, habría que hablar con cada deportista para ver qué es lo que está sucediendo. Pero sí, vivimos en una sociedad en la cual estamos muy pendientes del resultado y el resultado, evidentemente, es necesario. Lo único que tendríamos que pensar al deportista como una persona integral. ¿En qué sentido? En el sentido de que tiene emoción, tiene mente, tiene cuerpo, tiene emotividad, tiene afectos. Si yo lo puedo pensar de una manera global, de una manera general, voy a darme cuenta de cómo puedo influir en él, de cómo puedo hacer ese engranaje entre los miembros de un equipo de fútbol. Por lo tanto, lo más importante no es ser el mejor. Lo más importante es estar dentro del circuito de los mejores y en ese relax, ¿no?, de decir ya estoy en el sitio donde me corresponde, pues me tengo que dejar llevar por las normas, me tengo que dejar llevar por el juego y no puedo tener un excesivo control, porque cuando tengo un excesivo control sobre el balón o sobre lo que tengo que hacer, eso me impide ser natural, eso me impide ser espontáneo, eso me impide poder tener una mejor visión de juego. Por lo tanto, tenemos que dejar de estar tan pendientes de los resultados, de ser tan directivos y de un poco permitir que las relaciones produzcan el gol, que las relaciones produzcan un buen juego y un trabajo para ganar. ¿Cuánto influye en un jugador a todos los niveles la presión? Por ejemplo, en el caso de Bale se lesiona mucho. Yo no sé si el hecho de que haya mucha presión sobre él cuando se ha ido Cristiano y demás, haya podido generar que, como hace nada decía, que los futbolistas eran como robots, ¿no?, que estaban programados para una serie de cosas. ¿Todo eso puede influir en que un futbolista vea cortado su rendimiento hasta el punto de lesionarse cada menos tiempo que alguien normal? Por supuesto, la lesión lo que nos está indicando es que es un síntoma, que algo le sucede, no solamente físico, sino también emocional. Por lo tanto, lo que te está diciendo es, tengo un desacuerdo, o bien con el equipo, o bien con quien me da las normas, o bien hay alguna cosa que no he resuelto y lo resuelvo lesionándome. Por lo tanto, sería interesante que este jugador, Bale, tuviese una psicoterapia para ver esa presión que dice que le están dando, porque luego también tendríamos que pensar en dos niveles. Un nivel es la presión real que se ejerce sobre el deportista y otro es la presión que yo como deportista dejo que me influya sobre mí. Es decir, que varios miembros del mismo equipo, con las mismas normas, las mismas directrices y las mismas arengas para que puedan ganar o perder, van a actuar de forma diferente, van a interpretar aquello que le están diciendo como un sujeto, con una variable, ¿no?, con una diferencia. Por lo tanto, tenemos que ver que
puede existir una presión, pero además yo hago mías esas frases que no me dejan vivir, esas frases que me bloquean, esas frases que me imposibilitan. Entonces también tendría que ver con cómo hacemos para darle otro tono a aquellas frases que estoy escuchando y a esa presión que yo también me estoy dejando tener. Decía Setién precisamente que la sociedad estaba haciendo que hubiera muchos jugadores frustrados, ¿no? Muchos perdedores. ¿Cómo puede influir la frustración en el rendimiento de un deportista? Pues la frustración lo que hace es que no sea un buen deportista. La frustración lo que hace es que piense que tiene que ser el mejor en vez de hacer equipo. Si uno piensa que tiene que hacer equipo, si uno piensa que tiene que dar un buen pase, que es tan importante hacerlo como meter el gol, entonces va a poder disfrutar. Tienen que salir los jugadores a ganar y a disfrutar. Entonces, es necesario que no haya frustración, porque la frustración tendríamos que analizar qué es. ¿Qué es? Que las expectativas no son las que yo tenía cuando comencé a jugar al fútbol, o es que no estamos cumpliendo con los objetivos. Bueno, pero en cada frustración habría que ver exactamente con qué tiene que ver, a dónde me dirijo. Por lo tanto, la frustración también son frases que yo me estoy diciendo y que me están machacando. La frustración también son presiones que yo ejerzo sobre mí. Y bueno, está bien, evidentemente no vamos a hacer una psicología hippie de todo está bien, todo es fabuloso y todo es bonito, porque hay veces que los números no dan, y hay veces que el resultado es necesario y es importante, pero tengo que aprender a que no todo es el resultado y no tengo que ser el mejor. Si lo puedo pensar de una manera global y si puedo ser un buen jugador en el sentido de que haga equipo y que no tenga que resultar siempre protagónico, eso va a ser muy bueno, porque entonces la frustración ya va a desaparecer. Hay una frase que decimos siempre en psicología, que es que cuando ganamos gana todo el equipo, pero cuando perdemos pierde cada uno, en el sentido de que hay algo que tiene que ver con la frustración, hay algo que me estoy diciendo que tengo que resetear, porque evidentemente todos los jugadores, si no reciben ese reseteo cuando es necesario, se van a sentir de una manera que no necesitan o no pueden llegar donde corresponde. Por lo tanto, el reseteo es necesario y tiene que ver con lo mental y tiene que ver con lo emocional, además de con lo físico. Es mens sana in corpore sano. Bueno, pues tenemos que pensar como el sujeto en estos dos ámbitos tiene que tener sus profesionales que le atiendan correctamente. Y es normal y es lógico. Quizá por eso también hay cada día más psicólogos, ¿no? En el organigrama de un equipo de fútbol, que al final, Sergio, yo entiendo que, claro, uno tiene que hacer un montón de ejercicios, porque, por ejemplo, se me viene a la cabeza, grosso modo, Danilo, aquí contamos en Radio Marca, que le daba pavor jugar en el Bernabéu. André Gómez dijo que incluso había pensado en no volver a jugar con el Barça. Boyan no fue en Eurocopa por todas las expectativas que había en cuanto a él. ¿Cómo es el trabajo en el día a día de un psicólogo para intentar evitar que estas cosas ocurran? Se necesitan más psicólogos y psicoanalistas dentro de los equipos de fútbol y además que tengamos un papel más importante, porque en ocasiones es como si cuando nos contratan fuese para cubrir el expediente más que para hacer un trabajo realmente necesario y realmente bueno. Por lo tanto, me alegro de tenerte a ti de estar en las ondas para poder dar ese mensaje. Entonces, es necesario que el psicólogo, cuando está trabajando en un equipo de fútbol, para poder llegar a más público y hacer lo que corresponde, es necesario, en primer momento, que se le presente como una persona que les va a poder ayudar y que tiene que ser en ese momento una de las personas más importantes de la vida de un jugador, en el sentido que le tiene que explicar y que le tiene que contar todo aquello que le suscita suspicacias, frustraciones, malos entendidos o al revés, o filias. Por lo tanto, cuando el psicólogo del deporte consigue entender pues cómo es el software del deportista, ahí le va a poder ayudar a través de interpretaciones, a través de nuevos pensamientos acerca de cómo él está jugando. En el fondo, el jugador de fútbol tiene que ver con una cadena de trabajo, con una cadena de entrenamiento, pero también es una cuestión creativa. Es decir, cuando uno va a meter el gol, lo hace porque hay una
cuestión que tiene que ver con que pudo pensar que el gol se podía meter y con que hizo algo inusual, algo que no se esperaba. Por lo tanto, el deportista también es un artista y también tiene que trabajar su creatividad. Si todo esto lo puede hablar con un especialista de la psicología, va a ser una persona que pueda tener más potencia o que pueda hacer mejor su trabajo. Y eso es lo que todos quieren y eso es lo que todos necesitamos, pero también teniendo en cuenta que son personas, como tú dices, Sergio, y que al final pues hay que exigir, pero también hay que valorar lo que uno hace. Decía el loco Bielsa que una persona por tener un Mercedes y otra por tener un Seat 600, un coche que no corresponde a lo mejor con lo que es un Mercedes, no significa que el que tenga el Mercedes haya conseguido ganar más dinero, sino a lo mejor le ha venido por herencia, le ha costado 0 euros y el que ha tenido que pagar un SEAT 600 ha tenido que pagarlo con el trabajo y el sudor de su frente e hipotecar parte de su vida para conseguir un coche. Es decir, que Exacto. no es lo mismo conseguir una cosa que te viene dada que una cosa que has conseguido con tu esfuerzo. Y hay que valorar y mucho el esfuerzo porque eso en la mente al final también es muy importante. Claro, hay que poner en valor lo que hace uno y lo que hace bien, y de esa manera pues tendremos jugadores y deportistas menos frustrados. Y luego, en relación al ejemplo del Mercedes, claro, es que hay personas que no quieren tener un Mercedes. ¿Y por qué va a ser necesario tenerlo? Entonces, para cada uno, lo que uno ve, no tenemos que ponerle prejuicios, ni pensamientos previos, ni ideas que en ocasiones no se corresponde con lo que es la realidad. Tenemos que conocer a cada uno de los jugadores para poder ayudarles. Pues Sergio, que muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Marca y que ojalá tengamos que hablar mucho de psicología, pero para cosas buenas, positivas y evidentemente que sea todo satisfactorio. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Siempre es un placer estar con vosotros y que deis este espacio a la psicología tan necesaria en el mundo del deporte. Un abrazo, Sergio. Hasta luego.